Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías de Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es continuar estudiando algunas funciones estadísticas del módulo Statistics que ya comenzamos a trabajar en el video anterior. Particularmente en este video vamos a trabajar con estadísticos de dispersión, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí de título estadísticos de dispersión. Ahí está. Bien, entonces vamos aquí a importar nuestro módulo, import statistics, y lo vamos a renombrar como ST para que así sea mucho más fácil de llamar. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son los estadísticos de dispersión? Bueno, los clásicos estadísticos de dispersión que uno trabaja, ¿verdad? Son la varianza y la desviación estándar. Sobre todo la desviación estándar, ¿verdad? Es lo que uno más utiliza para analizar la dispersión de los datos en torno a su media. Entonces, vamos a ver cómo se calcula tanto la varianza como la desviación estándar de una muestra utilizando este módulo. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí, el primer dato que vamos a poner es la función st, ¿verdad? Punto variance. Variance. ¿Ok? Y aquí le pasamos la muestra. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace esta función? Bueno, claramente lo que va a hacer la función es calcular la varianza, ¿verdad? De una muestra estadística. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí, esta función calcula la varianza de una muestra estadística. ¿Ya? Eso es lo que hace la función variance. Entonces vamos a crear aquí una lista, vamos a crear una muestra, ¿verdad? Que la vamos a pasar en una lista. Y, por ejemplo, a ver, ¿qué podríamos medir? Mm, por ejemplo, vamos a medir la edad de los estudiantes de una universidad de alguna carrera. ¿Ya? Entonces, supongamos que nos metemos a un curso, no sé, por ejemplo, de ingeniería en alguna especialidad de, por ejemplo, tercer año. ¿Ya? Entonces le preguntamos las edades y, no sé, por ejemplo, hay estudiantes que tienen 21 años, otros que tienen 22, otro que tiene 22, uno que tiene 20. Oye, podemos tener uno que tenga 19, que a lo mejor está adelantando un ramo, alguien que tenga, no sé, 29 años, otro que tenga 25, otro que tenga 24, otro que tenga 22. Podemos tener alguien que tenga 45, a lo mejor está estudiando una segunda carrera, ¿se dan cuenta? Otro que tenga, no sé, 39, uno que tenga 20 y uno que tenga, no sé, 31. Ya, por ejemplo, supongamos que esas son las edades. ¿Sí? Vamos a poner aquí edades de los estudiantes de un curso. ¿Sí? De un curso de ingeniería. Ya, entonces queremos calcular la varianza de los datos. ¿Ok? Entonces voy a poner print. ¿Cómo se calcula la varianza? Bueno, simplemente invocamos a la función, ¿verdad? st.variance y le pasamos la muestra. Ah, uy, lo escribí mal. Aquí lo voy a copiar bien. Ahí sí. Hacemos correr esto y vamos a calcular la varianza de la muestra. Fíjate que en este caso la varianza es 63.5769 y varios decimales más. ¿Ok? Entonces, esa es la varianza de la muestra. Ahora, aquí hay que tener cuidado. ¿Ya? Es muy importante tener cuidado porque cuando uno trabaja con la varianza, la formulita de la varianza varía o cambia dependiendo de si estamos trabajando con una muestra o con la población. ¿Verdad? Recordemos, voy aquí a escribir un poquito, a ver si me sale bien la escritura. Cuando uno quiere calcular la varianza de una muestra, generalmente uno lo denota como S cuadrado, ¿verdad? La varianza es calcular la suma desde igual 1 hasta n, el tamaño de la muestra, ¿verdad? ¿De quién? De el dato, voy a poner aquí, menos la media elevado al cuadrado y todo eso está partido en n menos 1, ¿verdad? Cuando nosotros queremos calcular la varianza de una muestra, utilizamos esta fórmula. Pero cuando queremos calcular la varianza, voy a poner aquí, sigma cuadrado, de una población, la fórmula es esencialmente la misma, pero en vez de estar siendo dividido por n menos 1, se divide en n, ¿verdad? La fórmula de la varianza para la población es la sumatoria desde igual 1 hasta n, que es el tamaño de la muestra, de xi menos el promedio, que aquí el promedio lo podríamos poner incluso como mu, ¿verdad? Generalmente el promedio es mu, al cuadrado y todo eso partido en n, que es el tamaño de la población. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque calcular la varianza de una muestra no va a ser exactamente lo mismo que calcular la varianza de una población. Va a variar un poco.
¿Se fijan? Esencialmente porque aquí es n-1 y aquí es n. ¿Ya? Entonces ahí se va a generar una pequeña diferencia en las fórmulas. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ya, esta función me permite calcular la varianza de una muestra? O sea, este es con el n-1 abajo. Pero ¿qué pasa si yo tengo la población y quiero calcular su varianza? ¿Habrá alguna función que nos permita calcular eso? Sí. Sí, tenemos una función que nos permite calcular la varianza, pero de una población. ¿Cómo sería? St punto, y aquí lo único que tenemos que poner es p varianza. ¿Sí? Y aquí pasamos la población. ¿Se fijan? Entonces, esta función calcula la varianza de una población. ¿Ok? Entonces, ahí está la diferencia. Fíjense, si ustedes ponen st.variance, van a calcular la varianza de una muestra. En cambio, si ustedes ponen st.p-variance, van a calcular la varianza de la población. Y como les digo, no son exactamente lo mismo. Si ustedes calculan la varianza de una muestra, no es lo mismo que calcular la varianza de una población. Va a cambiar un poco, no tanto tampoco, pero va a haber una diferencia. Fíjense, aquí tenemos la varianza de la muestra y aquí la de la población. Entonces, fíjense cómo cambian. Miren. Si nosotros utilizamos la fórmula de la varianza de la muestra, me da que es 63,57. En cambio, si yo uso la fórmula de la varianza para la población, por eso aquí puse p variance, fíjense que aquí la varianza cambia y me da 58, 68 y algo. ¿Se fijan? Por lo tanto, no es lo mismo. ¿Ok? Por lo tanto, mucho cuidado. Si ustedes están trabajando con una muestra, usan varianza. Pero si ustedes ya tienen todos los datos de su población, que es bien difícil, pero imagínense que los tienen, para calcular la varianza es recomendable utilizar p-varianza, ¿ya? Porque ahí sí, digamos, van a poder hacer el análisis correspondiente de sus datos. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, entonces ahí ya tenemos algunas funciones que nos permiten calcular la varianza tanto de una muestra como de una población. Bueno, y si tenemos la varianza, evidentemente también vamos a querer tener la desviación estándar, porque finalmente esa es la función que nos interesa. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí, hay funciones para calcular la desviación estándar. Bueno, principalmente, ¿verdad? Lo que podríamos hacer es calcular la varianza y a esta cosa sacarle la raíz simplemente. Pero ya hay una función también integrada dentro del módulo estadístico que nos permite calcular directamente la desviación estándar. ¿Ya? Para el caso de la muestra, va a ser stdef, ¿ya? Y aquí ustedes le pasan la muestra, ¿sí? Vamos a poner aquí, entonces, esta función calcula la desviación estándar de la muestra. ¿Ok? De la misma manera ocurre algo similar. Obviamente, si la varianza de una muestra no es lo mismo que la varianza de una población, tampoco la desviación estándar de una muestra no va a ser lo mismo que la desviación estándar de la población. Va a haber una pequeña diferencia en los números. Por lo tanto, si queremos calcular la desviación estándar de una población, la función sería st.p std. std. Y aquí ustedes pasan la población. Se fijan, simplemente anteponen una P y con eso ustedes ya calculan lo que necesitan. ¿Sí? Entonces, esta función calcula la desviación estándar de la población. ¿Se fijan? Entonces, ahí está la diferencia. ¿Ya? Esta función entonces nos va a permitir calcular la desviación estándar de la población. ¿Sí? Esta de la población y bueno, esta de la muestra normal. Entonces, vamos a utilizar esta función para calcular el valor de la desviación estándar de esta muestra. Vamos a poner print stdef, stdef, y aquí paso la muestra, ¿verdad? Como esta es una muestra, voy a utilizar stdef y no pstdef, porque no es una población. ¿Sí? Acá está, fíjate. La varianza entonces de nuestra muestra es de 7,97, o sea, casi 8, ¿ya? Entonces, así de sencillo nosotros podemos utilizar esta función para calcular la varianza. Fíjense, voy a hacer el ejemplo. Aquí voy a calcular, voy a usar la fórmula de la población para que ustedes vean la diferencia. Miren, si utilizamos la fórmula de la varianza de la muestra, me queda que la varianza, la desviación estándar es 7,97. En cambio, si usan la desviación estándar de la población, les queda que es 7,96, un poco menos. ¿Ya? Por eso se dan cuenta que varía. No varía tanto. La verdad es que la diferencia no es tan grande, pero sí es importante tener en cuenta esa desviación. ¿Sí? Esa pequeña diferencia porque puede hacer diferencias en nuestras inferencias estadísticas. ¿Ya? Como esta es una muestra, lo más correcto sería utilizar stdef. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí tenemos las medidas estadísticas usuales de dispersión, tanto la varianza como la desviación estándar.
¿Para qué podríamos utilizar estas medidas? Bueno, por ejemplo, podríamos utilizar estas medidas para calcular un intervalo de confianza, por ejemplo, ¿verdad? Supongamos que queremos calcular un intervalo de confianza para la media poblacional, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito yo para calcular el intervalo de confianza de la media poblacional? Necesito tres cosas, esencialmente. Primero necesito el promedio, voy a poner prom, ¿sí? El promedio de la muestra, bueno, aquí podemos usar la función promedio que vimos en el video anterior, ¿se acuerdan? st.men, uy, lo escribí mal, ahí sí, de la muestra, ¿ya? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la desviación estándar, ¿ya? Entonces aquí voy a poner ¿ves? Voy a poner desviación estándar, estaba usando lo de Excel, st. Y aquí ponemos stdef de la muestra, y que también necesitamos el tamaño de la muestra, n igual a len muestra, ¿verdad? Entonces, con esto ya nosotros somos capaces de calcular el intervalo de confianza para la muestra, para la media. Si ustedes recuerdan, cuando uno quiere calcular un intervalo de confianza para la media poblacional, uno dice que la media poblacional está encerrada por ¿quién? Está encerrada por el promedio de la muestra, ¿verdad? Menos el valor de z por la desviación estándar, voy a poner aquí, partido en la raíz de n, y está encerrado por el promedio de la muestra más el valor de z por la varianza, la división estándar partido en la raíz de n, ¿verdad? Así nosotros aproximamos de alguna manera o encerramos, ¿verdad? El valor de la media poblacional utilizando los estadísticos muestrales, ¿verdad? Esto tiene que ver con inferencia estadística básica, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros ya tenemos todo. Podríamos, por ejemplo, intentar aproximar el valor, ¿verdad? De la media poblacional de la que proviene esta muestra estadística, ¿verdad? Con un determinado grado de probabilidad o de fiabilidad. Por ejemplo, vamos a utilizar aquí, para este caso, el valor de Z con un valor de confianza del 95%. Ustedes saben que en estadística es muy usual trabajar con el 95%, por lo menos en estadística básica, y el valor de Z para un alfa de 95% es de 1.96, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí Z es igual a 1.96. Ese es el valor de Z de la distribución normal, ¿verdad? Para un intervalo de confianza considerando el nivel eh, de fiabilidad del 95%. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el intervalo de confianza para la media? Bueno, el intervalo de confianza nos va a quedar así. Voy a poner aquí intervalo, va a ser aquí, voy a poner una lista. Entonces, es el promedio, a ver, ahí sí, menos, ¿quién? El valor de Z por la desviación estándar de esto. Y eso dividido en la raíz, ¿verdad? Dividido en la raíz de la cantidad de datos, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, aquí para hacer la raíz, puedo, por ejemplo, traer aquí la función, voy a poner aquí import mat, ¿verdad? Voy a traer aquí el módulo matemático y voy a poner aquí mat.sqrt N. ¿Se fijan? Fíjense que aquí estoy utilizando dos módulos, estoy combinando el módulo estadístico con el módulo de matemática. Ya, aquí que estoy haciendo, estoy calculando el promedio menos el valor de z por la desviación estándar partido en la raíz de n. Y la otra parte es lo mismo, pero es con suma, ¿verdad? Es el promedio más el valor de z por la desviación estándar partido en la raíz de n. Entonces pongo más y listo. Entonces voy a mostrar el intervalo. Bueno, yo creo que debería aproximarlo un poco. Voy a redondear el cálculo para que no nos quede con tantos decimales. Le voy a dejar solamente 5 decimales, ¿ya? Igual 5 decimales es bastante, coma 5. Y vamos a ver cuál sería el intervalo de confianza con un 95% de confianza para la media poblacional. A ver, veamos. Fíjate, aquí está nuestro intervalo de confianza, ¿verdad? Ahí está el intervalo de confianza. Podemos ver también aquí, voy a poner print, vamos a ver el promedio de la media, o sea, la media muestral. Voy a poner prom. Hacemos correr acá y fíjate, acá está.
Miren, el promedio de nuestra muestra es de 26,07 y el intervalo de confianza nos indica que la media poblacional debería estar entre 21,74 y 30,41. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que nos está diciendo de alguna manera el intervalo de confianza. En ese intervalo debería estar la media con una confianza del 95%. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una pequeña aplicación de cómo podríamos utilizar esto. ¿Sí? ¿Qué otra aplicación podríamos darle a los estadísticos de dispersión? Por ejemplo, al igual que aquí calculamos un intervalo de confianza, voy a borrar esto, podríamos, por ejemplo, querer calcular el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, ¿verdad? Es otro estadístico de alguna manera de dispersión que indica la variación, digamos, porcentual que tienen los datos de la muestra. Es decir, si los datos están muy dispersos o son relativamente homogéneos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula el coeficiente de variación? El coeficiente de variación simplemente se calcula, y lo voy a poner aquí, el coeficiente de variación simplemente se calcula como la desviación estándar partido en el promedio, y si lo queremos en porcentaje lo podemos multiplicar por 100, ¿verdad? Entonces, esto es nuestro coeficiente de variación, la división estándar, partido en el promedio y por 100. Eso nos dice más o menos qué tan dispersos están los datos en la muestra, ¿ya? Ahora, esto nos va a entregar un porcentaje. ¿Cómo interpretamos ese porcentaje? Bueno, la verdad es que eso va a depender, pero mientras más pequeño sea el coeficiente de variación, mientras más bajo sea este porcentaje, significa que los datos son más homogéneos, es decir, los datos son más parecidos entre sí y están más agrupados en torno a su media. ¿Ya? En cambio, si el coeficiente de variación es alto, significa que los datos están muy dispersos y eso puede indicar de alguna manera que a lo mejor el promedio no es un muy buen indicador de la muestra. ¿Te fijas? Porque a lo mejor los datos están tan dispersos que el promedio no te sirve mucho para representar la muestra, ¿verdad? Podríamos incluso hacer alguna especie como de criterio y decir, no sé, por ejemplo, generalmente uno dice que si el coeficiente de variación es menor a 30%, menor a 25% por ahí, uno dice que la muestra es más o menos homogénea y el promedio sí sería un buen indicador de la muestra. Ahora, si tú tienes un promedio, o más bien dicho, un coeficiente de variación entre el 30 y el 70, uno dice que ya los datos son un poco más heterogéneos y por lo tanto el promedio ya no es tan representativo, no te sirve tanto. Ahora, si el coeficiente de variación es mayor al 70%, ya ahí la muestra es completamente heterogénea y ya la media como que no te sirve prácticamente para nada porque bueno, te puede servir para tener una referencia, pero en realidad los datos ya son tan heterogéneos, están tan dispersos que de alguna manera em, no se concentran en torno a su media y por lo tanto no es un buen indicador. ¿Ya? Entonces vamos a calcular el coeficiente de variación porque la verdad es que es bastante fácil. Voy a poner aquí coeficiente de variación es igual a ¿quién? Es igual a la desviación estándar, o sea, ST, uy, ST de muestra. Y esto dividido en el promedio, st.men muestra. Y esto lo vamos a multiplicar por 100 para que nos quede en porcentaje. ¿Ya? Esto lo multiplicamos por 100 y esto lo podemos redondear también para que no nos salga con tantos decimales. Entonces le vamos a permitir solamente, por ejemplo, 4 decimales. Ya, entonces vamos a ver el coeficiente de variación de nuestra muestra. A ver qué tan ordenados están nuestros datos, qué tan homogéneos son. Fíjate, tenemos una distribución, nuestro coeficiente de variación es del 30 y algo por ciento, de 30,57% aproximadamente. Eso indica que la mayoría de los datos están concentrados en torno a su media, ¿sí? Y que la mayoría de los datos, ¿verdad?, están cerquita del promedio y por lo tanto el promedio sí sería un buen indicador estadístico para la muestra, ¿verdad? Fíjate que la muestra tiene algunos datos que están bien alejados. Por ejemplo, el 45, el 39. La mayoría de datos son 20 y algo, 22, 24, 25. Tenemos otros datos que están bien alejados, pero la verdad es que por lo que vemos aquí, esos datos como que no molestan tanto. ¿Sí? A pesar de que existen, no nos van a molestar tanto en nuestra muestra estadística y por lo tanto el promedio sí sería un buen indicador, más o menos, de cómo se está comportando la muestra, ¿sí? O sea, el promedio sí nos sirve en esta ocasión, sí representa de alguna manera, en algún grado, a los datos de la muestra. Si esto, por ejemplo, nos hubiese dado, no sé, 70, 80, 50, 60, a lo mejor ahí uno empieza a dudar y dice,
parece que el promedio como que no nos va a servir mucho para resumir los datos, ¿ya? Que eso es un tema sumamente importante y que, bueno, uno lo trata más en estadística, ¿no? Uno piensa siempre que el promedio es como el mejor indicador de la muestra, y la verdad es que no siempre, porque eso va a depender de qué tan dispersos estén los datos, ¿verdad? Porque el promedio varía mucho, puedes tener datos muy distintos y tener el mismo promedio. Imagínate, podemos tener un estudiante que, por ejemplo, en una primera nota se saque un 4 y en la segunda nota se saque un 4 y al final de semestre va a tener promedio 4. Pero también podríamos tener, por ejemplo, un estudiante que en la primera nota se saque un 1, en la segunda nota se saque un 7 y al final del semestre va a tener también un promedio 4. Entonces te das cuenta que tenemos datos muy distintos en ambos casos, pero con el mismo promedio. Entonces, ¿podemos tratar a estos dos estudiantes de la misma manera? No, porque a pesar de que van a tener el mismo promedio, la dispersión de los datos es distinta. Porque, por ejemplo, el primer estudiante que tenemos aquí, ¿verdad? Es lo suficientemente, o sea, es un estudiante más o menos regular, ¿verdad? Porque tanto en la primera como en la segunda nota tuvieron la misma nota, así que no hubo diferencia. Pero ¿qué pasa con el segundo estudiante? El segundo estudiante, fíjate, es tan flojo para sacarse un 1 como tan excelente para sacarse un 7. Entonces, al final eso igual le va a dar promedio 4. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el promedio y no siempre fiarse. ¿Sí? No siempre el promedio va a ser un buen indicador. El coeficiente de variación nos puede permitir averiguar más o menos cuándo el promedio de una muestra sí es representativo. ¿Sí? Esa es la idea básicamente del coeficiente de variación. Insisto, mientras más pequeño sea, mejor va a ser. ¿Ya? Un buen criterio sería, por ejemplo, si estamos bajo el 30%, ya el promedio sí te sirve si te representa. Si tú tienes un coeficiente de variación del 70%, olvídate, ya el promedio como que no representa mucho los datos y no sería una muy buena medida estadística para organizar y conocer la información de la muestra. ¿Ok? Bueno, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan me la dejan en los comentarios y ya nos veríamos en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.